Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Sea el nombre del Señor, amén. Nos gozamos y nos alegramos en presencia del Señor. Qué bueno es poder ensanchar nuestros corazones para con Dios y poder así recibir de la gracia que el Señor nos concede cada vez que nos reunimos en torno a su palabra y cuando nos disponemos para cantar, para alabar al Señor. La gracia nos es concedida, amén, de ser fortalecidos en el hombre interior. Hermanos, vamos así en esta gracia que hemos recibido del Señor a oír y a recibir el mensaje de su palabra, para lo cual le voy a invitar que pueda abrir conmigo su Biblia en el libro de Job, capítulo 14. Libro de Job, capítulo 14, y vamos a leer dos versículos, verso 18 y verso 19. Así entonces, si tiene su Biblia abierta, en Job capítulo 14, verso 18 y verso 19, damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Oremos al Señor. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias en esta hora porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras y estando congregados en tu nombre, Señor, y en torno a las Escrituras, para ser instruidos en justicia, para ser enseñados por medio de tu palabra, es nuestro ruego en oración el que nos sea concedido de nuevo gracia, sabiduría, entendimiento, para poder compartir las Escrituras con claridad, con sencillez, de modo que el mensaje sea comprensible, pero a la vez, Señor, sea contundente, nutritivo para el hombre interior, y que en ello, Señor, nos podamos fortalecer conforme a la gracia que nos es concedida y por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén.
y tomen asiento los hermanos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, la Biblia dice que el que se acerca a Dios se debe acercar con fe, creyendo que hay Dios y que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero muchas veces, para que se pueda producir en nosotros la fe, es necesario que primeramente sea derrumbado ese monte alto, el cual muchas veces se levanta en nuestra mente y se levanta en nuestro corazón. Como él comentaba nuestro hermano acerca de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, amén, derribando, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas que se levantan con altivez contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muchas veces en nuestro corazón y en nuestros pensamientos se levantan como esas fortalezas, como esos montes altos, amén, que son la confianza que tenemos en nosotros mismos o en los recursos con los que contamos. Y no se genera la fe, ¿por qué? Porque entre tanto yo tengo confianza en mí mismo o entre tanto tengo recursos, voy a pensar que por mí mismo o por mis recursos voy a poder salir adelante. Y tratando de salir adelante por mí mismo, no puedo salir adelante por medio de la fe en Dios. No puedo salir adelante por medio de la confianza en Dios. Por eso muchas veces hay situaciones que nosotros las podemos ver como situaciones complejas o de drama. Sin embargo, son una manifestación del amor de Dios y del deseo de Dios por bendecirnos aún mucho más, aún mucho más. Y un ejemplo claro lo podemos encontrar en la Biblia, allí en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, en el verso 25. Y dice la Escritura en el Evangelio de Marcos: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Nosotros podemos mirar a esta mujer que tenía una posición económica solvente, por la cual podía consultar a varios médicos, y dice que sin importar el diagnóstico, ella seguía consultando otro con la esperanza y con la confianza que con sus recursos podía llegar a acceder a una mejor medicina, a una mejor atención y así poder salir adelante con sus recursos. Pero recorriendo un gran número de médicos y pasando los años, imagínense en 12 años cuántos médicos esta mujer habrá consultado, y al punto tal en que pasaron las consultas y seguía invirtiendo y seguía gastando el dinero, pero más bien le iba cada vez peor, cada vez peor. Si uno mira la condición de esta mujer, puede decir: pobre mujer, cuánta desesperanza, qué mal que le iba en la vida. Sin embargo, dice el versículo siguiente: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocase tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Amén. Mientras ella recorría los médicos y tenía solvencia para pagar ese tratamiento, ella tenía esperanza que podía salir adelante. Sin embargo, nosotros vemos que el amor de Dios se manifestó para con ella. ¿En qué? En que permitió que toda esa solvencia, permitió que toda esa confianza que ella tenía puesta en la medicina se derrumbara. Así como hemos leído en el monte, que los montes cuando se deshacen terminan desapareciendo, y así el agua cuando golpea la piedra termina desgastándola, así también Dios hace que la esperanza del hombre sea deshecha. Pero cuando la esperanza del hombre es deshecha, es cuando ahí se le puede dar lugar a la fe.
porque entre tanto uno tiene confianza en sí mismo o tiene recursos pensando que por sí mismo puede salir adelante, no intenta salir adelante por medio de la fe. Por eso una manifestación del amor de Dios para con quienes quiere que experimenten. Amén, ¿por qué? Porque uno puede mirar y decir, pobre mujer, 12 años, padeciendo, lo tuvo que llegar a gastar todo, no había ni siquiera un médico que la pudiera asistir y le pudiera ayudar en su condición. Cuando habiendo tantas personas que se sanan, cuando habiendo tantas personas que haciendo el tratamiento, tomando la medicina adecuada, salen adelante, ¿por qué razón, por qué motivo es que no logró salir adelante? Parecía que estaba maldecida, parecía que no importaba cuánto hiciera, todo le iba peor. Sin embargo, ese que todo le iba peor era la manifestación del amor de Dios. ¿Por qué? Porque si ella hubiera salido adelante por medio de la medicina, por medio de la ciencia, nunca hubiera experimentado la fe y nunca hubiera tenido una experiencia con el Señor Jesucristo y nunca hubiera podido tener un agradecimiento para con el Señor Jesucristo. Sin embargo, el amor de Dios se mostró para con ella en que permitiendo que se derrumbara su esperanza, que se deshiciera toda su esperanza y que llegara a la condición de perder todo lo que poseía, ella pudiera dar lugar a la fe y por medio de la fe pudiera salir adelante. Por eso dice la Escritura que oyendo que Jesús pasaba por ese lugar, dice que ella pensó que si tan solo tocaba el borde de su manto entonces sería sana. ¿Vio? Ese pensamiento fue un pensamiento dirigido por medio de la fe, en el cual ella confió. No esperaba ni que el Señor se detuviera para tocarla, no esperaba que el Señor fijara sobre ella los ojos, no esperaba que el Señor la llamara a venir delante de ella, sino que ella pensaba que si se arrastraba entre la multitud, sin ser vista, con tan solo de tocar el manto, el borde del manto, podía ser sana. ¿Quién la había instruido en cuanto a eso? Nadie la había instruido en cuanto a eso. Eso es algo que se formó en su corazón. Amén. ¿Por qué ella quiso llegar de esa manera y no llegó dando voces, diciéndole al maestro que se detuviera o que posara sobre ella su mano? Por la condición y por lo que la ley declaraba para las mujeres de esa condición. La condición de esa mujer era una mujer inmunda. Y la ley declaraba que una mujer estando en esa condición tenía que mantenerse excluida, tenía que mantenerse alejada de las personas y mucho menos podía acercarse a una persona santa. Pero se formó en su corazón la fe. ¿Por qué? Porque ya no tenía más esperanza en la medicina, porque tampoco tenía más recursos para poder invertir. Entonces tuvo que creer que en una hazaña, que en un hecho de valentía podía salir adelante y cometió tuvo esa hazaña, tuvo ese hecho de valentía y salió adelante, porque así es la fe. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén, ¿por qué? Porque la fe muchas veces que se genera en nuestros corazones nos motiva para que salgamos adelante con valentía, a pesar de que todo sea en contrario, a pesar de que el diagnóstico sea el más fatídico, nos da la valentía para poder creer que por medio de la fe podemos llegar a salir adelante y que Dios puede hacer un milagro. Así también vemos a ese varón centurión que tenía hombres en autoridad, que cuando llegó delante del Señor le dijo, tan solo di la palabra porque también yo soy un hombre en autoridad y le digo a este ve y este va. Y le digo a aquel que haga y a aquel hace. Si tú dices la palabra, entonces mi criado será sanado. La fe que se generó en él, por cuanto que era un centurión, era un soldado romano, era un hombre gentil. Y la ley también impedía que los hombres de Dios, que los judíos entraran en casa de los gentiles. Nosotros le vemos a Pedro que cuando entró en la casa de los gentiles, ¿qué es lo primero que dijo? Vosotros sabéis cuán abominable me es para mí venir aquí, pero vengo por mandato de Dios. Así que este hombre sabía, aunque era un hombre de posición, era un centurión, era un hombre con
con altura y tenía una autoridad para querer, si quería lo podía someter al Señor para que viniera por la fuerza, porque tenía legiones de soldados a su cargo. Pero la fe que se generó en él le dio la valentía para decirle: no soy digno de que tú entres en mi casa, porque yo soy un gentil y tú eres un siervo de Dios, pero yo soy un hombre en autoridad y digo a este que haga y hace, y le digo a este que venga y viene, y tú también eres un hombre de autoridad, y si dices la palabra, mi criado puede ser sano. Y el Señor Jesús le concedió la bendición y dijo la palabra, y a la hora en que dijo la palabra, su criado había sido sanado. Amén. Entonces la fe, hermano querido, se genera en nosotros y nos da la valentía para salir adelante y para hacer las cosas que humanamente son imposibles. Y nos da la valentía también para creer que lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Por eso es que hay muchos casos, muchas situaciones en donde nosotros vemos, pero ¿qué sucedió? ¿Por qué se derrumbó todo? ¿Por qué cayó su esperanza? ¿Por qué ya no puede salir adelante? Porque Dios quería que esa situación se diera para que experimentaran una gracia mayor, para que tuvieran una felicidad mayor, que es la que se produce cuando uno, por medio de la fe, alcanza la bendición de Dios, y entonces, teniendo experiencia con Dios, puede tener también gratitud para con Dios de que haya tenido misericordia de uno y que se haya movido en favor de uno. Porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, vivir en este mundo y haber pasado por este mundo y nunca darse cuenta que Dios ha estado con uno y que ha estado moviendo su mano en favor de uno, a ver continuamente la gracia y la misericordia de Dios. No es lo mismo. Amén. Porque el que reconoce que la gracia y la misericordia de Dios está obrando en favor de su vida, le lleva a que todos los días tenga un motivo para estarle agradecido a Dios y tenga un motivo para ser feliz. Por eso, cuando leemos la palabra del Señor, hermanos amados, dice: las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera, tú haces perecer la esperanza del hombre. Y uno pareciera que cuando lee esto dice: pero ¿cómo puede ser que lo tenga Dios en contra? Nunca Dios estará en contra de la humanidad. Siempre Dios estuvo en favor del hombre. Amén. ¿Por qué? Porque el hombre es su máxima creación. Amén. El hombre es la máxima creación de Dios. Dice que creó al hombre y cuando lo hubo creado dice que entonces descansó. Amén. Viendo que todo lo que había creado era bueno. Y ahí nosotros le miramos, hermano amado, que en eso tenía la complacencia. Al ver que todo lo que había creado era bueno y al haber descansado es porque tuvo su complacencia en el hombre. Pero el hombre, a causa del pecado, tomó distancia de Dios y el pecado hizo separación entre Dios y el hombre. Por eso que a su tiempo Dios nos envió a su Hijo, nacido de una mujer, el cual vino a este mundo y vivió haciendo bienes, sanando enfermos, anunciando la buena noticia, libertando a los cautivos del diablo, y cuando murió, murió como un malhechor. ¿Para qué? Para que por su muerte nosotros fuéramos sustituidos por Él y Él sufriera el castigo de nuestros delitos y pecados, para que por la fe en ese sacrificio hoy nosotros pudiéramos recibir el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Y siendo justificados para con Dios tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que ya hay ausencia de enemistad. Por eso, hermano querido y hermana querida, si usted ve que todas las cosas le son contrarias y pareciera ser que todo se está derrumbando, no es que Dios está en contra suyo, porque el que no escatimó la vida ni siquiera de su Hijo, no le negó ni siquiera la vida de su Hijo, ¿cómo no le va a dar juntamente con su Hijo todas las demás cosas? Lo que sucede es que lo que Dios está permitiendo es que se derrumbe ese monte alto, se derrumbe esa fortaleza que usted tenía, que era la confianza en sí mismo, que era la confianza en sus recursos, para que pueda experimentar una gracia mayor y pueda salir adelante no por sí mismo, sino que pueda salir adelante por medio de la fe. Mientras la mujer que padecía del flujo de sangre tenía recursos, y escuchaba la noticia que había un nuevo médico, allí ella iba, y iba con esperanza,
diciendo tal vez este nuevo médico me pueda sanar. Pero cuando lo hubo malgastado todo y en vez de mejorar le fue peor, entonces toda su esperanza se derrumbó, toda su confianza en los recursos que ella poseía se habían acabado. Entonces ahora pudo experimentar a Dios saliendo adelante por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y esa fe le dio la valentía para hacer lo que por la ley le era impedido hacer. Pero siendo valiente, por medio de la fe salió adelante. ¿Qué quiere decir? Que cuando la fe se genera en nuestro corazón, eso también nos hace que seamos valientes. Amén. Eso también nos hace que seamos esforzados. Entre tanto, no tenemos fe, estamos llenos de dudas, llenos de incertidumbre, llenos de temores, estamos inquietos, estamos preocupados, pero cuando se genera la fe en nosotros, eso nos hace que se genere también la valentía, que tengamos valor, que podamos confiar. Y cuando eso se genera en nosotros, hermanos, entonces cuando ahí estamos dadas las condiciones para que podamos experimentar a Dios. Por eso es que Dios tiene que trabajar muchas veces en nosotros. Y pareciera que nos es contrario, que está trabajando para que todo se nos venga abajo, para que no podamos salir adelante por nosotros mismos. ¿Cuántas personas dicen? ¿No es cierto? He tratado de formar una familia, no pude salir adelante. Trato de salir adelante económicamente, me va todo mal. Cuando pareciera que las cosas van mejorando, algo sucede por lo cual todo se me viene abajo. Y muchas veces tienen que llegar hasta lo último de su aliento, para, habiendo renunciado a sus propias fuerzas, a su propia confianza, puedan asirse de Dios y de sus promesas y salir adelante por medio de la palabra del Señor. Así también lo vemos en el hijo pródigo, en la parábola del hijo pródigo. Él tenía confianza en sí mismo. Le dijo a su padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. ¿Por qué le pidió la parte de la herencia que le correspondía? Porque él tenía confianza en sí mismo, que él podía manejar ese dinero, que él podía hacer negocios como su padre y que también podía salir adelante y le podía ir tan bien como a su padre. Pero dice que teniendo confianza en sí mismo, terminó malgastando el dinero y cuando se hubo acabado el dinero, terminó en las peores condiciones. Ninguno de los jornaleros de su padre vivía como él y eso lo reconoció, diciendo, aún los jornaleros en la casa de mi padre tienen de qué comer y yo aquí muriendo de hambre queriendo alimentarme del alimento de los cerdos. Volveré a la casa de mi padre y le diré que no soy digno de ser su hijo, que me haga como uno de sus jornaleros. ¿Ves? Se generó algo en su corazón que le dio la valentía para volver a su padre. Por años él estaría yéndole mal y podía haber reflexionado y decir, me vuelvo antes que termine con los recursos, me vuelvo a la casa de mi padre. Pero él en su soberbia decía, no, si vuelvo a la casa de mi padre fracasado, seguramente voy a ser cuestionado, voy a ser criticado por mi padre y muchos me van a ver como fracasado y que no pude salir adelante por mí mismo. Pero su padre dice que todos los días iba al camino esperando que volviera. ¿Por qué? Porque sabía que por sí solo él no iba a poder salir adelante. No hay quien conozca mejor a un hijo que un padre, ¿no es cierto? Y cuánto más nuestro Padre Celestial nos conoce. Amén, que conoce la intención de nuestro corazón. Sabrá nuestro Padre Dios que por nosotros mismos no podemos salir adelante, que todos nuestros caminos, a nuestro parecer, son derechos, pero su fin es de perdición. ¿No sabrá nuestro Padre Dios que el camino del mundo es ancho y espacioso, fácil de transitar, pero su fin es de perdición? Por eso siempre Él está en el camino esperando que nos volvamos arrepentidos, que nos volvamos de nuestra condición para que Él pueda restaurarnos. Y dice que cuando le vio venir, corrió para abrazarlo, lo abrazó, lo bendijo, le pidió a sus criados que le den vestido nuevo, calzado nuevo, que le pusieran anillo en su mano, mandó a matar al becerro engordado para que se hiciera banquete porque ese su hijo estaba muerto, pero había revivido.
mientras él estaba haciendo negocios con la parte del dinero de su padre, mientras él estaba creyendo que estaba saliendo adelante por sí mismo, fíjese el concepto de su padre, estaba muerto. Apartados de mí, dijo el Señor, nada podréis hacer. Amén. Apartados de mí, nada podréis hacer. Pero permanecéis en mí, y mis palabras permanezcan en vosotros, y llevaréis fruto, y seréis limpiados y llevaréis más. Cuando alguien se separa de Dios, por un tiempo está verde y parece que tiene vida. Es como una rama que se corta de la vid. Por un tiempo está verde y parece que tiene vida, ¿cierto? Pero al tiempo comienza a secarse y a medida que se va secando va cambiando de color. Y llega un momento que es inconfundible. Cuando uno la ve, sabe que está seca y que está muerta. Así también, por un tiempo, las personas viven separadas de Dios pensando que tienen vida, pero en realidad están muertos. Están secos, necesitan ser injertados nuevamente en la vid verdadera para que fluya la savia del Espíritu Santo, para que fluya la vida de Cristo, para que fluya la vida de Dios y así puedan revivir. Por eso es que Dios tiene que derrumbar nuestra fortaleza, que son esa confianza que tenemos en nosotros mismos, que por nosotros mismos vamos a poder salir adelante. Por eso que Dios tiene que trabajar, muchas veces parece que nos es contrario, pero no es que nos es contrario, sino que nos está amando. Que nos está amando. ¿Por qué? Porque quiere que seamos verdaderamente felices. Y el hombre solamente puede ser verdaderamente feliz y solamente puede tener vida y la puede tener en abundancia en Cristo Jesús. Porque Él es el que vino a dar vida y vida en abundancia. El diablo vino a matar, a hurtar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces uno piensa que está viviendo. ¿Por qué? Porque está negociando, porque está haciendo, porque esto, porque lo otro, porque está formando una familia, porque está criando hijos, amén, porque está viajando, porque está disfrutando. Piensa que está viviendo, pero en realidad está muerto. Está muerto. Y la manifestación del amor de Dios es que no le permite salir adelante. Por eso aún mismo la Escritura habla de aquellos que prosperan separados de Dios. ¿Qué dice? Que son como la hierba del campo. Dice que toda la gloria del hombre es como la flor del campo, que hoy es y mañana se seca y no sirve para más nada. Amén. Así es la gloria del hombre. ¿De qué le servirá al hombre si ganara el mundo pero perdiera su alma? ¿Por qué? Porque la felicidad para el alma del hombre no se encuentra en los bienes de este mundo, no se encuentra en los bienes de esta tierra. La felicidad para el alma del hombre se encuentra en Cristo Jesús. Se encuentra en Cristo Jesús. Por eso, hermano querido, nosotros tenemos que mirar que muchas veces las cosas que parecen que nos son contrarias, no es que nos sean contrarias, sino que es una manifestación del amor de Dios que quiere que salgamos adelante no por nosotros mismos, sino mediante la fe que es en Él, para que podamos tener experiencia con Él y así tener un motivo para dar gracias a Dios. Amén. Por eso, hermano querido, así como el agua desgasta, las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra, de igual manera haces perecer la esperanza del hombre. Cuando la esperanza del hombre en sí mismo termina deshaciéndose, entonces no le queda otra cosa que clamar a Dios. Y Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Bendito sea el nombre del Señor, alabado y santo sea su nombre. Qué glorioso es saber que Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Que Él dijo, pide y se te dará. Busca y hallarás, golpea y se te abrirá. Que Él dijo, vengan a mí
todos los que estén cargados y trabajados, que yo les haré descansar. Qué glorioso es saber que Él dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Bendito y santo sea el nombre del Señor, que los brazos de Cristo están abiertos y extendidos para recibir a todo aquel que viene a Él, cargado y abatido, para darle vida y para darle vida en abundancia. Hermano querido y hermana querida, si su esperanza se derrumbó, si se agotaron sus recursos, si sus fuerzas se debilitaron hasta el punto de no tener ninguna, vuélvase al Señor y el Señor le va a dar descanso a su alma. Él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él es el que da fuerzas al que se encuentra cansado. Él es el que está ahí en el camino esperando que nos volvamos con un corazón abatido, con un corazón arrepentido, y así poder restaurarnos, dándonos calzado nuevo, vestido nuevo, poniendo un anillo y haciendo banquete, porque mi hijo estaba muerto, pero ha revivido. Bendito y santo sea su nombre. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Te alabamos, oh Cristo. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque por tu palabra podemos ver, Señor, que muchas veces la esperanza del hombre, Señor, termina deshaciéndose, así como el agua impetuosa desgasta las piedras, Señor, llevándose el polvo, así como se derrumban las piedras y son deshechos los montes, Señor, así también tú haces perecer la esperanza del hombre, pero cuando se acaban sus recursos, cuando se acaba su confianza en sí mismo, Señor, ahí tú estás con los brazos extendidos, esperándole para recibirle nuevamente a ese tu hijo que estaba perdido y que ahora fue hallado, Señor. Gracias te damos, Cristo querido, porque tú has venido para salvar y para rescatar lo que se había perdido, Señor. Y hoy podemos decir que la vida y la vida en abundancia se halla en Cristo Jesús, por lo que te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Puede decir conmigo, gloria a Dios. Puede decir conmigo, gloria a Dios. Vamos a estar de pie, vamos a estar alabando el nombre del Señor, iglesia amada, con júbilo en nuestros corazones. Aleluya. Alabado y santo. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,